Amílcar Rivera Esteves nació en el departamento de Escuintla en 1974. Amílcar Rivera es licenciado en informática, magíster en administración pública, posee un posgrado en administración financiera y también ha ejercido como catedrático en el ambiente universitario en diversas casas de estudio de Guatemala. Fue alcalde de Misco durante el periodo del 2008 a 2012. Es fundador del partido Victoria. Se presentó como presidenciable por primera vez en las elecciones generales de 2019, en las que acumuló el 2.54% de los votos. El pasado 15 de enero, el partido político Victoria, durante su asamblea, proclamó a Amílcar Rivera como candidato a la presidencia para las elecciones generales del 2023. Así que le damos la bienvenida al presidenciable del partido Victoria, Amílcar Rivera. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a ustedes y a todas las personas guatemaltecas que nos permiten entrar hasta su hogar para poderles contar cuál es nuestra visión y nuestros planes. Muchas gracias. Pues bienvenido, candidato. Realmente es muy importante para nosotros compartir este espacio con usted y queremos entrar de lleno a conocer ese plan específicamente en puntos torales para la ciudadanía guatemalteca, y la prevención del delito es una de ellas. Vemos que realmente no se ha tenido un éxito hoy en evitar que tantos guatemaltecos mueran en las calles. De ser electo presidente, usted, ¿cómo trabajaría para el tema de la prevención del delito? Bueno, mire, el tema de prevención del delito tiene varios escenarios. El número uno y el más importante es el aspecto económico. Pero es importante también el poder ver cómo logramos sacar y prevenir que los niños y adolescentes los sacamos de esa conquista que tienen esas maras que ellos sí andan reclutando a los niños. Y en ese sentido hemos visto nosotros que hacen falta guarderías y espacios de cultura, de deporte, donde los niños y adolescentes puedan ir a hacer algún tipo de actividad, porque muchas veces los niños quedan en casa porque tanto la mamá como el papá tienen que salir a trabajar y quedan en casa ellos sin ningún resguardo. En ese sentido, algunos han planteado hacer guarderías, casas de cultura o de deportes. Nosotros lo que planteamos firmemente es una alianza interinstitucional, gobierno con las iglesias. La iglesia es la única institución que tiene presencia en todo el estado, en todo el país de Guatemala. Y ellos tienen la infraestructura ya instalada, contrario al decir que vamos a construir guarderías. Si es preferible, si ellos ya tienen esas instalaciones, el poder hacer esos convenios interinstitucionales, y aparte tienen el amor para dárselos a los niños y adolescentes, el hacerlos a través de ellos, y podemos llegar muy rápidamente para prevenir el delito y no seguir permitiendo que las maras recluten a estos niños y adolescentes. Candidato, quisiéramos conocer también en el tema de las maras, que sabemos que han cobrado bastante territorio. Ellos pues se encargan de generar ese temor al final en la población guatemalteca. ¿Cómo combatiría usted a las maras de ser presidente? Bueno, en primer lugar, quiero manifestarle al pueblo guatemalteco que mi meta y mi objetivo es acabar con las maras y los extorsionistas. Nuestra visión es trabajar para la gente que quiere trabajar a través de un emprendimiento o a través de un empleo. Pero las maras han logrado que los empleos se alejen de nuestra Guatemala. Y en ese sentido, nosotros, y mi primera orden como presidente, si usted me elige, va a ser sacar al ejército de Guatemala a las calles, pero no solamente sacarlo, sino que instalar destacamentos militares para poder recuperar esos espacios perdidos. Tenemos que entender que tenemos 45,000 policías y Guatemala al día de hoy necesita 75,000 policías para cubrir los espacios. Y tenemos alrededor de 17,000 soldados, o sea que tenemos que usarlos. Y ustedes ahí mismo dijeron de que yo fui alcalde de Misco, y cuando yo fui alcalde de Misco instalamos 7 destacamentos militares. Y no digamos si usted me elige como su presidente y comandante general del Ejército de Guatemala.
Número 2, tenemos que fortalecer a la Policía Nacional Civil, la tenemos que dignificar, porque no es posible que cuando un policía ataca a un delincuente en un enfrentamiento por defender la vida de un guatemalteco, ese policía es consignado y le suspenden su salario. ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está el director? Y principalmente, ¿dónde está el presidente de la República? Si a mí me eligen presidente de la República, eso lo vamos a cambiar, porque los derechos humanos se deben de defender primero de las personas trabajadoras y también de esos buenos policías. Los tenemos que dignificar también. No es posible que al día de hoy los policías tengan que comprar sus uniformes con su propio dinero. No es posible que ellos tengan que comprar las balas que usan para enfrentarse con los delincuentes. No es posible que estén instalados comedores cuando los policías no tienen tiempo para ir a comer a esos comedores, sino que simplemente es un negocio. Esos comedores van a ser cerrados en mi gobierno y eso se les va a trasladar directamente a ellos en una bonificación, más la dignificación que ellos deben de tener. Y es más, el ministro de Gobernación vamos a elegir a un policía activo que lo pueda dirigir. Muchos policías se han profesionalizado y nunca se les da la oportunidad que ellos puedan ser asesores, sino que se tienen asesores externos, que muchas veces no le tienen ni amor a la institución. Y cuando un policía es consignado, aparte que le suspenden su salario, él tiene que pagar el abogado, porque el Ministerio de Gobernación y el gobierno los abandona. Entonces, ¿cómo le podemos estar exigiendo de esa manera a los policías si el mismo gobierno los abandona? En mi gobierno no los vamos a dejar y esa situación la vamos a cambiar para acabar con las maras y los extorsionistas. Licenciado Rivera, realmente hay un tema que es de conocimiento, es Vox Populi en Guatemala, y es que en las cárceles no hay control. De allí incluso es donde salen las órdenes de extorsión y para sicariato. Usted ha prometido en su campaña la construcción de cárceles específicas. ¿Podría contarnos un poco de este proyecto, por favor? Bueno, tal vez solo hacer una pequeña remembranza. El día lunes, estuve yo en el preventivo de la zona 18 y pude hacer una transmisión en vivo desde mi teléfono. Eso significaba que estaba apagada los bloqueadores de teléfono y se oía música como que tenían una fiesta ahí dentro de la cárcel. Entonces, el proyecto y el planteamiento para usted, si me permite ser su presidente, es crear 6 cárceles de máxima seguridad, una por cada brigada militar administrada por el Ejército de Guatemala, para trasladar ahí a los mareros y extorsionistas y desconectarlos completamente de la sociedad. Número 2, necesitamos también dignificar al policía del sistema penitenciario, porque está abandonado y está en condiciones de una vez que son muy lamentables. Y las autoridades tenemos que evitar esa gran corrupción que está metida desde la cárcel, porque no podemos seguir permitiendo que con los impuestos de usted, guatemalteco, se les dé de comer, se les cuide, se les mantenga y todavía desde adentro de las cárceles ellos siguen delinquiendo. Así que los mareros se van a ir a esas cárceles de máxima seguridad, a cada brigada militar administrada por el Ejército de Guatemala. Y quiero aclarar algo. Muchos dicen que la cárcel de Mariscal Zavala está administrada por el Ejército, y no es así. Esa simplemente prestó el espacio. Lo que yo propongo es que sea administrada directamente por el Ejército, para poder realmente desconectarlos a ellos de la sociedad. Hablemos ahora del narcotráfico. Vemos que es otro de los grupos del crimen organizado que también han tenido pues con mucho terror a la población. Tráfico de armas, el trasiego de drogas. Guatemala ya no solamente es un país de corredor, sino que también productor de la droga. ¿Cuál es su plan específico de combate a estas estructuras? Bueno, en ese sentido tenemos que ser bien claros y bien específicos. Necesitamos trabajar de la mano con Estados Unidos, necesitamos trabajar de la mano con la DEA, necesitamos coordinar con ellos ese esfuerzo para poder combatir realmente el narcotráfico. Ellos saben quiénes son los líderes del narcotráfico aquí en Guatemala. Entonces ellos
les vamos a pedir que ellos pidan la extradición para Estados Unidos, porque realmente eso es lo que debemos de hacer. Y número 2, tenemos que también introducir en el sistema educativo, pero principalmente un llamado a todos los padres de familia, que debemos de hablar y enseñar a nuestros hijos del peligro del uso de las drogas, porque eso normalmente no se habla y es un tema que debemos de hablar, debemos de educar a nuestros hijos, pero debe de haber también una política pública desde las mismas escuelas e institutos que se puede implementar para que realmente eso no siga consumiendo a nuestra adolescencia y a nuestra juventud. Realmente cuando uno establece que el tema del narcotráfico ha sido hoy por hoy un espacio que ha sido pues lascivo para nuestra sociedad, vemos ya incluso que estas personas que se dedican al narcotráfico ya se están acercando a los niños, a los adolescentes, incluso a establecimientos educativos para reclutarlos, para ofrecerles la droga. ¿Cómo manejar y hacer un mejor esquema de la inteligencia de la Policía Nacional Civil para evitar este tipo de acciones? Mire, en ese sentido, lo que vuelvo a repetir, necesitamos una coordinación efectiva con el gobierno de Estados Unidos, una coordinación efectiva con la DEA. Ellos la inteligencia tanto la tienen, Guatemala tiene cierta inteligencia también que debe utilizar. Y también tenemos que ser claros y conscientes que el narcotráfico también no solamente ha invadido las calles, sino que también ha invadido las instituciones públicas. Y también hoy están siendo una competencia desleal para el guatemalteco trabajador y para el mismo empresario, porque a ellos lo único que les interesa es lavar el dinero. Entonces el narcotráfico se combate iniciando también en no recibir los partidos políticos financiamiento. A mí me sorprende, por ejemplo, ahorita todos los partidos políticos que tienen su cara en cada poste de Guatemala, cuánto dinero se está invirtiendo y de dónde se está sacando esas millonarias cantidades de dinero, que es bien impresionante y bien delicado. Entonces, nosotros en ese sentido, el esfuerzo va a ser coordinar con Estados Unidos para parar el narcotráfico aquí en Guatemala. Y número 2, el tema educativo para que nuestros adolescentes y jóvenes no caigan en la drogadicción. En el tema del procesamiento de las personas que estén involucradas, por ejemplo, en el narcotráfico, ¿haría usted alguna modificación de lo que el sistema actual establece? Por ejemplo, las penas, por ejemplo, el tema de tener mayores controles incluso dentro de las cárceles, porque se ha mencionado que el hecho del poder adquisitivo que da el narcotráfico hace que compren voluntades. Por eso veníamos a lo que yo le decía. Cuando uno mira cómo se tiene al policía del sistema penitenciario en ese abandono, en ese descuido, realmente lo estamos dejando a la merced, no solamente del narcotráfico, sino que de las maras y todo. Es ahí donde yo les digo que deben de ser dignificados ellos, pero también los privados de libertad que estén metidos o en maras o en temas de drogas, deben de ser trasladados a cárceles especiales, porque en las cárceles que actualmente tenemos, lo tenemos todo revuelto, como decimos aquí en Guatemala, en Buen Chapín, y ellos deben de estar apartados completamente. ¿Para qué? Para que realmente ellos puedan ser controlados debidamente y con ellos realmente podamos lograr lo que queremos, que es controlarlos y dejar que ellos sigan conquistando a nuestros adolescentes principalmente y jóvenes a través de esa drogadicción que les viene a hacer tanto daño y a destruirlos. Bueno, está usted escuchando las propuestas que el licenciado Amílcar Rivera, candidato presidencial por el Partido Victoria, está presentándonos hoy acá en el Foro Electoral de A la Medida. Vamos a hacer una pausa en este momento. La invitación cordial es como siempre, por favor, no cambie porque volvemos de inmediato. Continuamos conversando con el candidato a la presidencia por el Partido Victoria, Amílcar Rivera. Estamos hablando de temas de seguridad y sin duda alguna uno de los grandes temas que en este año ha dado también mucho de qué hablar
es la pena de muerte. Algunos la proponen como una forma de poder frenar así la violencia en nuestro país. ¿Usted qué opina? ¿Cree que realmente podría lograr este efecto y usted la aplicaría de ser presidente? Bueno, mire, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero en este último año, en esta parte política, muchos lo han tomado como un discurso político, pero no lo están hablando con la seriedad que se debe de hablar. Para aplicar la pena de muerte se tiene que denunciar primero el Pacto de San José. El presidente pidió que se lo aprobara el Congreso, pero si no se denuncia el Pacto de San José, es mentira, no va a pasar nada. Entonces, yo en lo personal, si me permiten ser su presidente, hay que denunciar el Pacto de San José para poder aplicar la pena de muerte en Guatemala. Y no es que se arregle todo con la pena de muerte, pero sí es un disuasivo, y también considero yo que es justo que hay ciertos delitos, como por ejemplo el de secuestro, el de extorsión, el de violación, que realmente deben de ser castigados con toda la fuerza de la ley para poner precedentes aquí en Guatemala. Pero debemos de ser serios a hablarlo, y mi invitación es a todos los políticos que lo hagan como debe de ser y que lo expliquen, porque no es que uno diga ya la aplico mañana y se va a aplicar. Debe de llevar un procedimiento y todo inicia denunciando el Pacto de San José para que realmente sea posible. Y en lo personal, sí estoy de acuerdo con la pena de muerte y sí la aplicaría sin ningún problema. Vamos a hacer un cambio en la tónica de la entrevista al licenciado Rivera y vamos ahora a hablar de temas económicos. Ajá. Específicamente el tema del empleo. Quisiera preguntarle cuál es su propuesta para que pueda realmente darse las condiciones para que hoy muchos jóvenes que recién salen de la escuela, del colegio, de diversificado, y pues también ya personas de mayor edad no encuentran un empleo. ¿Cuál es su propuesta respecto a este tema? Bueno, en primer lugar, necesitamos acabar con las maras y los extorsionistas. Hoy cabalmente cerró un negocio, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad gratis, en Villanueva. Cerró de una cadena, cerró un negocio por lo mismo de las extorsiones, por la violencia que están viviendo. Entonces, número uno es acabar con las maras extorsionistas, número uno. Número dos, tenemos que desburocratizar los procesos aquí en Guatemala, porque hay empresas que quieren venir a invertir a Guatemala, pero primero se les pasa el tiempo en sacar sus permisos y nunca vienen. Entonces tenemos que desburocratizarlo, que eso también viene a la par de desmonopolizar a Guatemala, porque Guatemala es un país que está totalmente monopolizado y eso no permite que venga inversión extranjera a nuestro país. El otro aspecto importante que es, aparte de la seguridad, la desmonopolización, es que necesitamos también una infraestructura correcta. Y el cuarto tema importante, nosotros como partido presentamos una iniciativa de ley para incentivar a las empresas que contraten a los jóvenes y que el 50% de lo que se le pague a los jóvenes sea deducible de impuestos. ¿Con qué propósito? Para que ellos puedan tener su primera oportunidad, porque muchas veces ellos llegan a pedir empleo y el problema, lo primero que les preguntan es cuál es su experiencia, pero ¿qué experiencia van a tener si no les damos esa oportunidad? Y el otro aspecto es que necesitamos también promover zonas francas, principalmente en el interior del país, que es donde, bueno, en la ciudad también hay mucha falta de empleo, pero en el interior de la República mucha gente migra a la ciudad capital buscando una oportunidad. Entonces las zonas francas son oportunidades también para la generación de empleo. Licenciado Rivera, en este caso, por ejemplo, estamos promoviendo el empleo, como usted ya muy bien lo ha planteado con la propuesta, pero también va a ser necesario mejorar el salario mínimo, que sabemos que se convierte en muchas ocasiones en el salario máximo de quienes tienen un empleo formal. ¿Hay alguna propuesta que usted tenga dentro de su plan de gobierno para mejorar esas condiciones económicas? Bueno, mire, el salario mínimo debería de estar en relación al costo de la canasta básica. Así es. Entonces, el gran problema que tenemos es que por los monopolios que tenemos y la protección que tenemos, el costo de la canasta básica en Guatemala es la más alta de la región. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir las fronteras
y que pueda entrar la competencia de los productos de la canasta básica, y eso ¿qué va a permitir? Que exista mayor oferta, y al existir mayor oferta los precios van a bajar. Entonces el concepto es no solamente elevar el salario mínimo, sino es también que la canasta básica pueda bajar, y en esa canasta básica también está metido el tema energético. Yo no voy a decir que va a ser regalado, porque a mí no me gusta mentir, pero sí debe de ser la tarifa justa que debe de tener el guatemalteco en sus hogares mes a mes. Eso sí, una tarifa justa. Entonces, el salario mínimo debe de llevar una relación con el costo de la canasta básica. Pero lo que nos urge es que la canasta básica pueda bajar. Hoy las tortillas, que es lo que más consume el guatemalteco, por poner un ejemplo, están carísimas. ¿Culpa de la tortillera? No. ¿Culpa del que siembra el maíz? Tampoco. Es problema de que los insumos, el abono, está a precios altísimos, y cuando uno los compara con relación a México o a El Salvador, no tiene comparación. Entonces, ¿qué es? Que estamos protegiendo ese tipo de monopolios aquí en Guatemala, que debemos de romperlos, y al romperlos automáticamente la canasta básica va a bajar, como la medicina. La medicina es lo más caro en todo, yo creo que toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los gobiernos han protegido las farmacéuticas. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Que homologuemos los permisos de importación, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, México y Europa, y que pueda entrar toda esa medicina para ya no tener barreras, que es la misma medicina, solo que aquí en Guatemala se le pone complicaciones para que el que quiera importarlas las importe. Y con ese permiso, con esa homologación, ¿qué vamos a tener? Que pueda traer la medicina el que quiera, y el costo de la medicina va a bajar. Y no va a bajar poco, va a bajar hasta un 40-50%, que es lo que lo tiene más barato en los otros países. Usted afirma en su plan de gobierno que el gobierno Victoria será el gobierno del cooperativismo. ¿Podría explicarnos este concepto, por favor? Efectivamente, por ejemplo, yo soy amante de las cooperativas, en primer lugar. Yo creo en el cooperativismo y les puedo poner ejemplos. Por ejemplo, Canadá, muy rápidamente, es donde más se produce la miel maple, y son cooperativas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primer planteamiento para el cooperativismo y para el campesino y agricultor. El Estado, el gobierno de Guatemala tiene muchas tierras ociosas. Están también las tierras que se le ha quitado al narcotráfico, al crimen organizado y a la corrupción. Esas tierras queremos entregárselas a los campesinos y agricultores para que ellos las hagan producir a través del cooperativismo. ¿Qué vamos a lograr con el cooperativismo? Vamos a lograr economías de escala para que ellos puedan competir, le puedan agregar un valor agregado, y en ese sentido que el gobierno les pueda ayudar a que tengan créditos blandos y otros no reembolsables, para que realmente ellos puedan tener y agregarle un valor agregado a su producto, para que ellos puedan generar riqueza y combatir la pobreza que tenemos. El corredor seco es seco porque hemos querido que así se establezca, porque ha sido negocio para los gobiernos estar llevando algún tipo de alimentación, y a veces hasta con gorgojos se los van a dejar a la gente, en lugar de invertir en cooperativas, en ayudarles a llevar agua, porque hay agua en Guatemala para que les pudiéramos llevar, organizarlos en cooperativas, ayudarles para que tengan acceso a su tierra, y ellos van a salir adelante, porque el guatemalteco es trabajador. Y la herramienta del cooperativismo es una gran herramienta que lamentablemente aquí en Guatemala la hemos desperdiciado. Licenciado Rivera, quisiéramos saber también, para lograr pues ciertos objetivos en el tema del empleo, por ejemplo, que sabemos que el Estado no es generador directo, pero sí puede dar las condiciones para que se pueda dar, ¿cuál sería ese papel que se tendría entre su gobierno y el sector empresarial, por ejemplo, que sabemos que también pues debe existir cierto relacionamiento? ¿Cuál es la propuesta de ese trabajo que se podría tener, o en qué sentido iría orientado? Bueno, nosotros vamos a apoyar a que aquí en Guatemala se generen más y más empresas y más industrias y más cooperativas y más emprendedores, que pueda crecer, porque eso es lo que genera economía y eso es lo que nos va a sacar adelante.
Número uno, el gobierno, mi gobierno, si me permiten ser su presidente, lo primero que va a acabar es con las maras y extorsionistas, que es lo que le ha hecho tanto daño a la economía. Definitivamente necesitamos aperturarnos al mundo, necesitamos quitar esa burocracia que tiene el gobierno, que no ha permitido que vengan empresas o industrias a instalarse. La promoción de las zonas francas, y el gobierno, mi gobierno, va a estar para respaldar a toda aquella empresa que quiera venir a invertir a Guatemala y generar empleo. Yo creo que eso es fundamental para mi pensamiento, que ha sido, y para eso es que estamos nosotros, como lo decía desde el inicio, mi gobierno va a ser para la gente que quiere trabajar a través de un empleo, un emprendimiento. Pero por supuesto, lo que tenemos que generar son las condiciones necesarias para que pueda venir a invertir, que también tiene que ver con la infraestructura, las facilidades y el combate a la corrupción también, porque muchas veces por la corrupción es que esas empresas o industrias que quieren venirse a instalar a Guatemala no vienen. Realmente es interesante conocer cómo la propuesta del plan de trabajo hoy por hoy del presidenciable del Partido Victoria, el licenciado Amílcar Rivera, está siendo compartido con todos y todas ustedes. Haremos una pausa, volvemos de inmediato acá en A la Medida con más de esta interesante entrevista. No le cambie, ya regresamos. Muy bien, estamos ya de vuelta en A la Medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. En este espacio realmente queremos seguir compartiendo con ustedes el plan de trabajo que el licenciado Amílcar Rivera tiene como presidenciable del Partido Victoria. Candidato Rivera, quisiera preguntarle un tema importantísimo, y es que un sector de la sociedad guatemalteca ha sido realmente lesionado completamente, y es el sector de la mujer. Usted ha manifestado pues la creación de un bono de emprendimiento de 5,000 quetzales para la mujer guatemalteca. ¿Podría explicarnos cuál va a ser este procedimiento? Perfecto. Bueno, miren, en el planteamiento es muy sencillo para usted, mujer que me está viendo. Si usted ha soñado o ha querido poner un negocio y por falta de recursos no lo ha puesto, yo le invito a usted que invite a su familia, a sus amigos y vecinos que voten por mí, me hagan presidente, y yo le voy a dar un bono de 5,000 quetzales para que usted emprenda su propio negocio. Y si usted ya tiene un negocio y lo ha querido agrandar y no ha podido, usted también va a poder tener acceso a este bono para poder agrandar su negocio. Y si usted no sabe qué tipo de negocio puede poner, le vamos a capacitar para que usted lo pueda poner. ¿De dónde vamos a sacar los fondos? Del Ministerio de Desarrollo. Este gobierno ha manejado 11,000 millones de quetzales hasta este año en el Ministerio de Desarrollo, en programas que no han sacado de la pobreza a nadie. Y lo que yo quiero como presidente es que usted pueda tener libertad financiera, que eso es lo más importante para mí, y que usted pueda tener esa dignidad y usted sentirse que usted pudo tener la oportunidad de tener su negocio y sacar adelante a su familia. Esos 5,000 quetzales usted no los tiene que devolver. Y algo más, hasta el mes de febrero, este gobierno ha usado 7,900 millones de quetzales en subsidio a la energía eléctrica, a los combustibles. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué le ha beneficiado a usted, guatemalteca y guatemalteco, esos subsidios? En absolutamente nada. Entonces, el dinero está. Y yo quiero preguntarle a Sandy y a Fernando si me puedo acercar un momento a ustedes, y quiero entregarles un documento, compromiso, por medio de abogados, donde este proyecto no solamente es un proyecto que estamos hablando, sino que es algo que vamos a cumplir de ser electos, y que a ustedes como medios de comunicación les pueda quedar
este documento. Les doy uno a cada uno como constancia y dar fe de que nosotros no estamos jugando ni estamos hablando cosas que no se pueden hacer. Ahí está el documento timbrado y firmado por abogados, donde este es un hecho y va a ser una realidad si usted, mujer, si usted, guatemalteco, me permite ser presidente de Guatemala. Y quiero decirles algo más. Muchas mujeres emprendedoras han tenido la necesidad de caer con prestamistas que se hacen llamar colombianos, que yo no sé si en realidad son colombianos, pero así se hacen llamar. Si usted me elige como su presidente, déjeme decirle, si son colombianos, yo los voy a expulsar de Guatemala porque yo voy a tener la potestad legal para poderlo hacer. Y si son guatemaltecos, los voy a perseguir como extorsionistas y como usureros, porque ya basta de esas historias donde han existido abusos, le pegan a las personas, y esto le ha pasado a los hombres y a las mujeres, y por igual va. Y si usted me permite ser su presidente, esa deuda que tiene con esos prestamistas, al perseguirlo yo, a usted le va a quedar su deuda saldada, porque no vamos a seguir permitiendo que siga nadie abusando del guatemalteco. Es importante conocer el apoyo al sector femenino porque sabemos que es un sector que ha tenido muchas vulnerabilidades y también falta de oportunidades en muchas ocasiones. Vamos a pasar ahora, candidato, con otro de los temas importantes, que es la salud. La salud, que es uno de los puntos que preocupa en este momento, porque lo que se espera es tener una mayor calidad, unos mejores hospitales, el tema de médicos que puedan tener todos los insumos necesarios y, por supuesto, las medicinas. ¿Cuál es su plan en el tema de salud? Bueno, número uno, el ministro o ministra de salud de mi gobierno no va a representar a ninguna farmacéutica, va a representar a los salubristas y al pueblo de Guatemala. Número dos, vamos a romper ese monopolio de las medicinas, porque el mismo Ministerio de Salud no compra lo que necesitan los pacientes, sino que compran los que quieren las farmacéuticas, y eso yo no lo voy a permitir si usted me elige su presidente. Vamos a comprar lo que es necesario para la salud de usted, porque no podemos seguir con que usted siga saliendo con una receta y no con la medicina. No nos puede seguir pasando lo que pasó en Chimaltenango, que se construyó un edificio con dinero donado. Eso no nos va a seguir pasando, no puede seguir pasando, y yo no voy a permitir que eso siga pasando. Tenemos que también darle estabilidad al personal salubrista. ¿Cómo es posible que después de que ellos, todos dijimos que eran nuestros héroes, los seguimos teniendo por contrato y cada año ellos tienen que ver si les renovan ese contrato? Yo les voy a dar estabilidad laboral a ustedes porque ustedes se lo merecen y se lo han ganado. Necesitan ser dignificados ustedes también. Y también el primer elemento en los hospitales, antes de construir otro hospital, que sí se necesita construir, debemos de velar que la red que ya tenemos que funcione, que los puestos, los centros de salud y los hospitales que tenemos tengan los insumos y la medicina necesaria y las condiciones adecuadas. ¿Cómo es posible que seguimos hablando de que en el Roosevelt y en San Juan de Dios lo mismo desde hace 15 años? Tiene que cambiar eso. Por eso yo le pido a usted que me permita ser su presidente para poder cambiar eso. Yo no tengo ningún compromiso con ninguna farmacéutica, así que vamos a adquirir lo que sea necesario en mi gobierno para que usted no salga con una receta de un hospital, ni de un puesto de salud, ni de un centro de salud, que usted salga con la medicina que usted necesita. Cuando hablamos del tema salud, no podemos dejar de lado el tema de la desnutrición crónica y aguda, que hoy por hoy han cobrado la vida de muchos niños y han afectado, pues obviamente, las capacidades de muchos ciudadanos. ¿Cuál es el plan de su gobierno respecto a esto? Bueno, mire, en primer lugar, cuando hay un niño en desnutrición, no importa si son con uno que haya, debe de ser algo que
alerte y que la institucionalidad del gobierno responda. Pero hay mucha desnutrición en Guatemala, en primer lugar, en la pobreza, que tenemos que combatir la pobreza con empleos, con emprendimiento, con oportunidades de que las personas se puedan ganar la vida. Número 2, también el problema del agua potable. Miren, muchos de los niños muchas veces que padecen de desnutrición es por diarreas crónicas que padecen por la mala calidad de agua que están tomando. Entonces debe de existir una política pública de aguas implementada desde la presidencia, que sea coordinada tanto regional como a través de las gobernaciones y que llegue a las municipalidades, porque el tema del agua se lo hemos dejado solito a las municipalidades y eso no es posible. Necesitamos implementar una política pública de Estado y poder resolver y llevarle a usted agua potable a su hogar. Y si no se puede al inicio 24 horas, pero que usted reciba el agua con la calidad y la cantidad necesaria que usted necesita, porque de veras, Fernando y Sandy, es increíble. Muchos niños se nos están enfermando por la mala calidad de agua o por no tener agua potable en sus hogares. Y eso es principalmente, bueno, no solamente aquí en la metrópoli, en el departamento de Guatemala, y no digamos en el interior del país. Entonces necesitamos la ley de aguas, que es urgente. Es urgente la ley de aguas y implementar una política pública de agua en su sentido integral, no solamente de llevarlas, sino que también de las aguas servidas, también tratarlas para no seguir contaminando nuestras cuencas, para poder resolver todo ese tema y entrarle al tema de la pobreza. El tema de las cooperativas va a ser una herramienta esencial en nuestro gobierno. Gracias, candidato. Pasemos ahora a la temática de la educación. Usted ha hablado de que en la educación es muy importante cambiar paradigmas. ¿A qué se refiere con cambiar esos paradigmas? ¿Cuáles serían? ¿Y esto permitiría que la educación en nuestro país pudiera avanzar, por ejemplo? Sí. Voy a dirigirme a Fernando, que yo considero que Fernando debe ser más o menos como de mi edad, pienso yo, no sé, pero bueno. Pero sí estudiaste tu primaria en el siglo pasado, al igual que yo. Así es. Pero cuando hacemos una evaluación de qué sus hijos, sus nietos están recibiendo el día de hoy, están recibiendo lo mismo que usted, que Fernando y que yo recibimos en el siglo pasado. Eso no es posible. Tenemos que traer la educación del pasado al presente tecnológico. El primer problema que enfrentamos es que casi en muchas escuelas o en un buen porcentaje de las escuelas hacen falta maestros, porque desde hace muchos años se ha venido con una política de que maestro que se jubila, maestro que se congela la plaza. Entonces, en mi gobierno vamos a descongelar esas plazas y vamos a contratar 10,000 maestros más. Así que si usted es maestro, prepare su papelería porque lo vamos a necesitar. Lo que sí vamos a hacer es, por ejemplo, si necesitamos un maestro, es un ejemplo, en el ISCAN, pues vamos a requerir que el maestro sea del ISCAN y mejor si es de la aldeíta donde está la escuela. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto también es que muchas veces el maestro adquiere la plaza y al tenerla después pide su traslado. Y el otro aspecto, no podemos seguir sin darle tecnología a los niños. El planteamiento nuestro es que nuestros alumnos, nuestros niños, puedan tener de parte del gobierno una tablet sin ningún costo. Esto nos costaría 1.500 millones y el gobierno se está gastando alrededor de 200 millones de quetzales en la impresión de libros. A mediano y largo plazo esto le va a traer ahorro al gobierno. ¿Por qué no se hace? Porque la impresión de los libros ha sido negocio. Y para los maestros quiero decirles que hay muchos maestros que ya cumplieron con su tiempo de jubilación y no se jubilan porque van a ir a ganar la mitad. En mi gobierno ustedes se van a jubilar con lo que están ganando actualmente porque todo es un sistema.
Donde uno cumple su tiempo, debe de ser reconocido y debe darle la oportunidad a los jóvenes que puedan ingresar. La jubilación no es una obligación, es un derecho, pero debe de ser en las mismas condiciones. Todos hablan de la infraestructura y es importante, tenemos que mejorar la infraestructura, pero a mí me interesa la infraestructura, pero también me interesa la calidad y el contenido que le estamos dando a nuestros niños. Incluso vemos hoy por hoy que hay programas que están dentro del Mineduc que son elementales y sabemos que con este planteamiento que usted está compartiendo van a ser realmente exitosos y, por supuesto, llegar hacia el maestro y hacia el alumno que tanto necesita esa reingeniería a nivel de educación. Haremos una pausa comercial. Usted está conociendo todo lo que acontece en el plan de gobierno de Amílcar Rivera, candidato presidencial del Partido Victoria. Por favor, no nos cambie. Volvemos de inmediato. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Electoral de A la Medida. Estamos conversando con el candidato a la presidencia por el Partido Victoria, Amílcar Rivera, quien nos comparte sus planes de gobierno. Vamos a abordar ahora el tema de la infraestructura. Sabemos que para ser competitivos como país necesitamos una buena infraestructura. La condición que pueden tener, por ejemplo, los puertos, aeropuertos, las carreteras es muy importante. ¿Cómo va a mejorar usted esa condición actual? Bueno, mire, yo lo que planteo es que hagamos un gran pacto nacional para construir en primer lugar el anillo metropolitano, que eso es algo que nos surge, porque ya la metrópoli prácticamente es imposible el poder transitar, son 2-3 horas para poder llegar de un lugar a otro, pero tenemos que pensar también en la capacidad de productividad que le estamos quitando a la nación, en los costos de logística, que es el transporte que va del puerto Puerto Barrios hacia el puerto Quetzal, o lo que viene del occidente al Atlántico o a la costa sur o viceversa. Entonces necesitamos urgentemente el anillo metropolitano, pero también planteamos nosotros, y yo considero que es algo importantísimo que no puede seguir esperando, en la costa sur, terminar los 4 carriles hasta la frontera con México, con los libramientos correspondientes principalmente ahí en Mazate y Cuyotenango, que realmente son horas para poder pasar ahí. Entonces estamos perdiendo esa capacidad. Del Rancho a Puerto Barrios necesitamos los 4 carriles urgentemente y necesitamos también 4 carriles del Rancho a las Verapaces hasta Cobán. ¿Por qué? Las Verapaces tienen mucha riqueza, mucha fuerza y se le puede dar un gran desarrollo a ese sector del país, pero necesitamos esa infraestructura. También necesitamos, cuando vamos a Huehuetenango, las carreteras hacia las fronteras totalmente abandonadas, terribles, que tenemos que mejorarlas. Y en el caso del aeropuerto, ya no solamente necesitamos celebrar una remodelación, sino que necesitamos un aeropuerto nuevo. Antes el aeropuerto La Aurora era el líder en Centroamérica, pero ahora lo dejó de ser. Los puertos lo dejaron de ser también y se pasaron a ser, ahora es Honduras. Y el tema energético también, que el costo de la energía eléctrica debe de ser el precio justo también para poder ser competitivos. Y la otra parte importante es que se pueda descentralizar los recursos de Covial para que de alguna manera también pueda haber una oportunidad de mejorar de llevar el presupuesto que todos pagan a todo el país para mejorar las calles. Licenciado Rivera, y a la vez que usted plantea esto, me llama la atención un punto. Ajá. Y quiero ver realmente cómo usted puede amarrarlo. Si usted genera esto, automáticamente va a generar fuentes de empleo. Sí. Y eso va a permitir que muchos guatemaltecos no estén buscando migrar y buscar otras oportunidades, sobre todo a nivel de Estados Unidos. Y usted ha manifestado muy puntualmente que el Estado ha pagado con indiferencia ese trato a los guatemaltecos desde los consulados. ¿Cómo va a cambiar esto? Bueno, mire, en el tema de relaciones exteriores, varios temas ahí importantes. Los amigos en Estados Unidos, los hermanos migrantes guatemaltecos que arriesgaron su vida para irse a Estados Unidos,
ellos son los que sostienen la economía guatemalteca. Pero en los consulados, lamentablemente, de Estados Unidos, tenemos gente que cree que está de vacaciones sin empatía para el guatemalteco. Cuando el guatemalteco llega ahí, lo que anda buscando es un calorcito guatemalteco, o poder tener un documento y no lo logra adquirir. Entonces vamos a revisar el perfil de todo el personal, y todos los que no lo cumplan o que no tengan la empatía ni la calidad, los vamos a sacar y vamos a contratar al personal que sí tenga esa empatía, sistematizar y automatizar los procesos para que en 45 minutos se lleven su documentación, que así debe de ser, así funcionan todos los consulados de los restos de países. Y el otro aspecto es, estaríamos firmando nosotros la solicitud de un TPS el 14 de enero del próximo año para nuestros hermanos guatemaltecos. Honduras, El Salvador lo tiene, solo Guatemala no lo tiene. Y la otra, vamos a mejorar la relación con Estados Unidos para pedir visas de trabajo, porque siempre va a haber gente que interesada en ir a trabajar a Estados Unidos, pero que lo puede hacer de una manera legal sin arriesgar su vida. Y al Ministerio de Relaciones Exteriores le vamos a dar otra función también. Vamos a ver que tengan ellos una unidad especializada para estas visas de trabajo y la otra para las becas universitarias de países que están dispuestos a darnos esas becas, pero que se pierden porque los jóvenes guatemaltecos no saben y el gobierno no se preocupa en promoverlas como deben de ser. Aquí en Guatemala tenemos mucho talento intelectual, pero lamentablemente no lo estamos aprovechando al 100%, dándole esa oportunidad de estudios. Siempre hemos trabajado en este espacio en A la Medida, pues conocer su conocimiento técnico y queremos también conocer un poco más a profundidad esa persona, Amílcar Rivera como persona. Si usted fuera electo presidente y pues la ciudadanía guatemalteca le diera esa confianza a través del voto, ¿usted se llevaría a gobernar a su papá y a sus hermanos? Pues la respuesta es sencilla, no, porque constitucionalmente ni las leyes la permiten. ¿Habría un espacio ahí de entendimiento? Es que no, él va a seguir siendo mi papá, mis hermanos van a seguir siendo mis hermanos, pero no los puedo llevar al gobierno porque la Constitución y la ley no lo permiten. Sabemos que el hecho de tener familiares que se han dedicado a la política también, por ejemplo, su papá, su hermano, esto a veces pues, suele confundir o pensar de que es un gobierno al final de familia, pero el punto también es que usted pueda contestar estas interrogantes que a veces las personas pues también lo plantean. Sí, miren, lo básico es uno debe de respetar lo que la Constitución de Guatemala dice y nuestras leyes. ¿Y quién debe de empezar a dar el ejemplo? El presidente de la República. Entonces, ¿qué puede usted esperar de mí? Hacer cumplir la Constitución. Yo no estoy planteando cambios constitucionales. Si no hemos logrado ni cumplir con lo que tenemos ahorita, ¿para qué vamos a meternos a cambios? Entonces, obviamente, todo lo que la ley me permite es lo que el presidente puede hacer y voy a hacer, si usted me permite, ser su presidente. Muchas gracias, licenciado Amílcar Rivera. Realmente agradecemos que haya tenido este espacio para estar acá con nosotros en A la Medida. Bueno, muchas gracias. No sé si tengo un tiempo para... Breve, por favor. Breve, bueno, por favor, sí. Yo le quiero decir a usted, yo sé que estamos en el tiempo de que es difícil creer, pero yo le quiero pedir a usted que me dé el beneficio de la duda y que me elija como su presidente. Y yo como presidente me voy a ganar su confianza con hechos, con acciones y con realidades como debe de ser. Así que este 25 de junio salga a votar y llama vista, llama marcada. Muchísimas gracias, candidato, por acompañarnos. De esta manera nosotros finalizamos Foro Electoral. Gracias por su sintonía. Lo esperamos mañana. Feliz noche. Buenas noches.